Si no logras sanar y estar bien, recuperar esa paz, esa tranquilidad por ti, no vas a estar bien con nadie. Dejan de viajar, dejan de tener vacaciones para dejarle a los hijos la herencia y los hijos se van a un juzgado y a una pelea legal por la herencia. Es posible volver a sonreír. Es posible elegir ser feliz y lograrlo. Disculpa, hay tanta gente que vive en el rebaño. Entonces dice, ajá, y ahora me muero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa después? María Alejandra, ¿cuál es su relación hoy con el dinero? ¿Por qué no has tenido hijos hasta ahora? Yo quiero la vida porque me gusta vivir, pero no porque tema la muerte. Me gustan las noticias, me apasiona y cuando en una entrevista... Tú y yo, si nos metemos en una licuadora, hacemos un smoothie. Pero y además delicioso. Y delicioso. ¿Qué es lo bueno y lo no tan bueno de vivir en pareja? No es lo mismo irte a un hotelucho que a un hotel de lujo. Discúlpame. Me sigo abriendo las oportunidades y aprender. Elijo ser feliz. No, ¿qué van a decir los otros? ¿Qué van a pensar? Y que no sé. Es el problema de ellos. ¿Y en ese chat que hablan de sexo ustedes? De todo. Hay gente que no se lleva bien consigo misma. Entonces, claro, necesitan joderle la vida a otro. Exacto, y ser tóxico. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Todo eso que ustedes han escuchado en el anticipo y mucho más es parte de la conversación que ahora vamos a tener y que vas a poder escuchar o ver a través de mi canal de YouTube, Ismael Cala. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal, déjame reviews y comentarios en las plataformas de audio donde escuchas The Abundance Revolution. Voy a conversar con una amiga y la verdad se siente delicioso cuando tienes años de admiración, de amistad. Además es la madrina de la Fundación Ismael Cala, ha hecho muchísimas de nuestras galas y nos engalana siempre que está en un evento de la Fundación y también cada vez que conversamos con ella. Así que mi colega, mi amiga, madrina de la Fundación, alguien a quien amo y admiro, María Alejandra Requena. Ay, Ismael, tan bello. Comienzo diciendo que te quiero mucho. Yo también a ti. De verdad que sí. Yo creo que uno tiene que decir ese I love you, ese te amo, Ay, ese te sí. quiero cada vez que no tengo oportunidad. Y sobre todo por la gente que de verdad tiene esa energía tan bonita como la que tú tienes desde un principio, ojo. Porque desde que te conocí en CNN, es verdad. Siempre hubo esa hicimos energía, clic, hicimos química. Bueno, sí. Yo creo que fuimos buenos espejos, ¿ves? Eso es verdad. El uno Eso del es otro. bonito. No siempre con todos tus colegas tienes la misma relación, no con todos logras hacer amistad. Es así. Generalmente no sucede y sobre todo en el mundo de la televisión. Claro, que es el mundo de egos. Exactamente. Donde uno compite con el otro y todo lo demás. Pero bueno, nosotros yo creo que teníamos una esencia de compartir. Tu luz va más allá de eso. Y la tuya también. María Alejandra Requena, periodista, comunicadora, autora, conferencista y hoy yo siento que que necesitaba justamente esa transición para darse cuenta del poder que tenía su historia, su palabra, su mensaje. Y hoy tiene toda una legión de seguidores y seguidoras que le acompañan en el mundo de las redes sociales y también a través de la plataforma Canela News, donde fui su primer invitado. El padrino. El padrino, eso. Wow. Sí, qué honor cuando tú me llamaste y me dijiste, vas a ser mi primer invitado. Y yo, no, me encantó tenerte allí. Estaba justamente además lanzando tu más reciente libro. Bueno, exacto. de todos los libros que tienes, que son muchísimos, gracias a Dios, porque además eres muy bueno en eso. Y fue una experiencia increíble poder, ¿sabes qué? A lo largo de los años, Ismael, ha sido muy bonito seguir compartiendo y creciendo, dándonos cuenta también de ese aprendizaje que es el día a día y de la misma manera seguimos conectando. Así es. Y reinventándonos. Ay, porque fíjate, mira, este nuevo formato del podcast, The Abundance Revolution, ¿ves? La revolución de la abundancia. La revolución de la abundancia, porque yo sentía que este 2025 de verdad me prometía, y lo está cumpliendo el año y todo lo que estamos haciendo y todo el decreto y todo, a saltar de nivel. En una abundancia, pero de 360. Cuando hablamos de abundancia es vibrar en alto. Es potenciar y agitar el espíritu en nombre de Dios. Uno sentirse ya bendecido, abundante. Y por decreto también generar una vida de comodidad, de facilidades, de que basta de pasar trabajo, de sobrevivir cuando uno puede vivir. No, pare de sufrir. No, como la Iglesia Universal de los Brasileros que a veces están ahí en la televisión. No, pero es verdad. Uno tiene que parar de sufrir, uno tiene que de verdad, generar abundancia, pero comienza desde la actitud. Comienza desde la actitud. No solamente es quererlo, realmente tener la energía para poderlo lograr. Pero ojo, no es fácil con ese día a día, con ese sobrevivir. Sí. Y tú tienes un libro que es maravilloso porque está basado en tu historia de resiliencia, los desafíos que la vida te ha puesto siendo mamá, perdiendo a tu esposo, así en un tema que, bueno, no es una enfermedad que uno se prepara, ¿no? ¡Wow!
O sea, ¿y tú cómo compartiste ese proceso? Vulnerablemente te abriste a compartir el dolor y luego el desafío de enfrentarte a las críticas cuando decides, oye, pues ya es tiempo de reiniciar la vida y de honrar la memoria. Pareja también, a ver, porque en primero pareja. que eso es súper importante, Ismael. Yo creo que la gente tiene que entender que si hayas pasado por procesos muy dolorosos de cambio, si no logras sanar y estar bien, recuperar esa paz, esa tranquilidad por ti, no vas a estar bien con nadie. Así es. Entonces, en este caso, yo hice un trabajo muy fuerte de poder sanar, de sentir otra vez esa paz porque la había perdido y es lo peor que yo creo que le puede pasar a un ser humano, es perder esa paz, esa tranquilidad. Yo perdí en aquel momento, cuando perdí mi paz y mi tranquilidad fue porque falleció no solamente mi primer esposo, sino era mi amor. Fue mi primer real gran amor. Estuvimos cerca de 26 años juntos y la vida, Dios, pues decidió llevárselo de repente, de la nada, sin pasar siquiera por un proceso de alguna enfermedad que también es terrible. Y yo hablo de eso en algo que escribí también aparte que se llama Aprendiendo a vivir a pesar del duelo. Sí. Y hablo de los distintos tipos de duelo, pero también el duelo anticipado o el duelo cuando llega, por ejemplo, en mi caso, como fue de repente, por shock. El duelo anticipado es cuando pasan por un proceso de una enfermedad, por ejemplo, que es horrible para toda la familia, para esa persona, y por más que dé tiempo quizás para cerrar algunos episodios, como para terminar de hacer algunas cosas que quisieras decir o hacer antes de fallecer, no deja de ser doloroso cuando pasa. Entonces, la verdad es que me he dado cuenta con todo este proceso, con todo este tiempo, sobre todo, que somos diferentes, que la empatía es algo importantísimo en el proceso de cada quien, que mi dolor no es mayor o menor que el tuyo. Así es. Que es muy personal, no importa lo que estés pasando, así sea por la pérdida de un ser querido, pero también me he dado cuenta que al abrirme, al mostrarme vulnerable, he logrado conectar con tantas personas que se han sentido solas y todavía se sienten solas en su proceso. Y les digo, no estás solo. Yo también pasé por allí. Ahí es. Y es posible sanar, es posible volver a sonreír, es posible elegir ser feliz y lograrlo. Y lograrlo de verdad, a pesar de que la vida siga con sus cambios y siga siendo vida. Yo le digo que es la vida siendo vida cada vez que pasa algo que quizás con lo que no estamos de acuerdo. Pero tenemos que volver a nuestro centro, a lo que queremos. Y créeme que, por ejemplo, yo, después de haber pasado por muchas cosas, ahora, cuando paso por un momento difícil, me obligo a recordarme todo lo que he logrado superar hasta ahora, que sí soy fuerte y que tengo las herramientas y la capacidad para poder seguir adelante. Y poder, qué lindo eso, que todos los recursos para superar este nuevo desafío ya están dentro de ti y te apalancas en cuanto ya no has superado antes. Exacto. Y además, como somos evolución, María, a la medida que pase el tiempo va a tener más recursos y más sabiduría, o sea que el desafío lo va a poder incluso superar con más herramientas que cuando ocurrió un evento hace 5 o 10 años atrás. Es que la elección es tuya, la verdad que cómo enfrentas lo que te pueda estar pasando. Está bien llorar, está bien caerte, es normal, es parte de ser humano, pero tienes que obligarte a levantarte de allí y tienes que seguir adelante no matter what, no importa lo que pase, tienes que hacerlo porque... A ver, por varias cosas. Yo en mi caso, en un principio, por supuesto, yo lo hacía por mis hijos. Y después me di cuenta que lo tenía que hacer por mí. Claro. Y este tiempo y todo lo que ha pasado, me he dado cuenta también, porque yo tenía la elección de cerrarme al mundo. Porque decir, a ver, quedarme en la victimización, me pasó esto y con esto puedo justificar en teoría una actitud que yo tenga de amargura, de dolor constante, de tristeza. Y sin embargo, yo elegí. Dije, yo no quiero ser esa Mariale que anda como muerta en vida. No. Y quejándome constantemente por lo que me Elijo pasó. ser feliz. Elijo ser feliz. Que es el título del libro y la conferencia de María Alejandra Requena y el podcast que estuve en el podcast, ¿ves? Ya estás tú en el mío, pero el mío es nuevo, por eso no te había invitado. No, recién acaba de empezar a grabarse y la verdad estoy muy feliz de volver a retomar algo que tanto amo, que es conversar. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Y era lo que te iba a decir con todo este proceso y cuando uno elige seguir adelante y tratar de aprender de lo que te pasó.
es que te das cuenta que la vida es eso, también es un aprendizaje y todos los días estás abierto a aprender cosas nuevas. Y el podcast es una manera de seguir creciendo emocionalmente, personalmente, mentalmente, por supuesto, lograr ese bienestar emocional, reflexionar. A mí me encanta el podcast por eso. A mí también. Y fíjate que te invitaron a que hagas 5 preguntas que al final me vas a hacer. Exactamente. ¿Sabes por qué lo hice? Entre otras cosas, 2, porque una de las 2. Una, porque me gusta ser sorprendido con preguntas y digo, qué bonito, yo que voy a ser tan irreverente, inquisitivo con las preguntas, que luego puedan desquitarse conmigo y preguntar lo que Me quieran. muy bien, ¿Ves? Me pareció como justo. Claro. Y la otra cosa es que yo digo, a todo el que yo invito al podcast, es porque siento que tiene algo que aportar y mucho al mundo. Y si no tienen podcast, quiero que con ese segmento sientan y le tomen el gusto a ser ellos, ¿ves? Es verdad. Quienes razón. entrevisten. Y mira que ya ha sucedido. Una invitada ya me dijo, no tengo podcast, y se comprometió conmigo a que va a lanzar su podcast. Qué bueno. Porque claro, yo no voy a invitar a alguien aquí que no tenga algo que aportarle al mundo. Y si tienes algo que aportarle al mundo, deberías estar haciendo un podcast. Ay, mira, te digo poniendo tu voz sinceramente, afuera. Lo he hablado con mi productora, con Rebeca, mi gran amiga además, que está aquí, por que cierto, está aquí, que detrás está de cámaras. Yo prefiero entrevistar a alguien, pueden haber, sabemos que hay muchísima gente famosísima, Sí. pero si no hay una historia No. realmente detrás de eso, que pueda aportar y ayudar a otros, entonces honestamente prefiero a alguien que sí la tenga. Claro, porque de hecho el podcast es eso. El podcast es como, es un espacio íntimo donde uno va a escuchar una conversación que algo te deja. Algo te Te deja. hace reflexionar sobre tu vida. Sí. Yo siempre pienso, y te lo dije hace muchos años, que, no sé, hay algo que me une con Ismael. Claro, es Ismael que fue tu así esposo, se- porque ajá. nos llamamos igual. Ajá. O sea, cuando yo supe eso, yo digo, wow. Sí. Y es Ismael. Ajá, Y Ismael. Ismael es Dios escucha. Es lo que significa ese nombre en hebreo. Fíjate qué bonito, Entonces sí. es algo muy, muy bonito. Y para mí tú tienes un ejemplo de saber vivir un duelo, superar el duelo, pero además la honestidad con la que con tus niños, adolescentes, Que fue muy pudiste duro, exactamente sí. manejar eso, pasar la página, honrar el legado de Ismael, darle la bienvenida a Luciano Ajá. a vuestras vidas y tener una relación maravillosa que Ismael está celebrando desde el Sí. cielo. No, yo estoy segura que él me lo mandó con Diosito. Exactamente. Allá arriba, dijeron, mira, sí, este es un buen hombre, la puede ayudar Claro. también en esta otra parte de su vida a complementar, que yo creo que es eso, complementa un poco como pareja, como persona, a esa felicidad que definitivamente yo elegí y sigo eligiendo todos los días, Sí. a pesar de los cambios que puedan haber. Pero eso es lo bonito, pensar que en mi caso, ¿sabes que una vez hablé con Jorge Ramos? Sí. Y claro, él es Que tú le hiciste agnóstico. una entrevista a él. Yo me Claro. acuerdo, buenísima. Sí. Le preguntaste sobre Dios, sobre Sí, todo eso. exacto, Yo la pues vi. es agnóstico. Yo la vi. Entonces él dice que por primera vez en su vida él siente miedo Ujú. de la muerte, de morir, porque como no cree en nada más, entonces dice, ajá, y ahora me muero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa después? Yo creo que en parte, y a pesar de que yo tengo Descansas del mundo de las noticias. Exactamente. Bueno, él pudiera tener esa lección y, Jorge, sin embargo sigue. Bueno, ahora estás tomándote un descanso ahí temporal, ¿no? Medio, pero Medio. todavía sigue. Pero cuando ya te vayas, Dios mío, no vas a oír hablar más de Trump ni de nadie. O sea, O vas a elegir tú cuándo hacerlo, que eso es una maravilla. Cuando tú quieras te informas y cuando no, vives en paz, tranquilo y feliz. Ay, pero tú crees que alguien que está allá arriba quiere informarse de No, todo digo este de lo que desorden. estamos aquí. Ah, ok. No, Me de lo de allá asustaste, arriba, Mariale, me de allá arriba asustaste. estarán diciendo, pero pues, Dios Esta mío, van a gente seguir allá en abajo. esto. Exacto. ¿Cuándo van a aprender? Nos Eso es miran lo que- como diciendo, pero no han aprendido, ¿ves? Es No eso. han aprendido la lección. No hemos porque no aprendido hemos la aprendido a lección, amar del todo. Al final, fíjate 100%. cómo seguimos con guerras, Después sucesos de la pandemia, horrendos. inmediatamente Rusia hizo... No hablemos de Ay, noticias, por sí. favor. Pero es sí, inevitable no hemos porque aprendido nada. nos mueve el piso Sí. y nos toca muy de cerca. Y tú regresaste al ruedo. Ay, sí. Estuviste muy poco fuera de las noticias, Mariale. Año y medio. Por eso es Sí, nada. eso es nada. Eso es nada. O sea, Y sales de volví a las CNN y noticias. volviste a las noticias Y- con Canela News. Y ahora tengo, me encanta porque ese es el problema que tengo ahora. A ver, es un problema bueno porque me gusta lo que hago con Canela News. Me gustan las noticias, me apasiona y cuando hago una entrevista, ¿sabes? Si uno quiere, dependiendo del invitado, Sí. y si es complicado, mejor todavía. Claro. porque es un reto. Entonces, me encanta esa parte, pero al mismo tiempo disfruto tanto lo que estoy haciendo, que es lo opuesto
con elijo ser feliz. Sí. Con esta comunidad que más bien los estoy aupando a elegir ser feliz, sí, pero a trabajar en ello, a que entiendan que tienen las herramientas y las tiene cada uno de nosotros. No es que yo tengo más que otro, no, todos las tenemos. Lo único que tienes que saber cómo trabajarlas. Entonces, esta parte de ayudar a otros, de verdad que me encanta, me llena el corazón, me llena el alma y se me ilumina la mirada. En cambio, las noticias me quitan ese brillo de la mirada. Y eso que tú eres un rostro amable, la verdad, aún en panorama mundial, el noticiero estelar de CNN, siempre, aunque dabas noticias, que bueno, no todas son buenas noticias, No, la mayoría son malas, sucesos malos sí. y trágicos, etcétera, Sí. pero tu rostro es amable, tu tono es Gracias, amable, sí, tu trataba. tono humaniza. Sí. Y hace cálido el tema que comunicas y eso la verdad uno lo agradece, porque Trataba de imagínate, hacerlo, sí. no, y lo Y lo lograste. sigo haciendo por y eso lo mismo. logras, y lo logras y lo consigues. Ahora, me encanta que tengas el complemento de que puedas hacer otras cosas Ay, sí, y gracias puedas a Dios aportarle valor a las personas, además de reportar, que es nuestra pasión como comunicadores. ¿Qué es la abundancia para ti? Porque aquí a todos mis invitados yo le pregunto sobre el tema de la abundancia. ¿Qué significa para María Ale la abundancia? Honestamente, cuando pienso en abundancia y sueño en abundancia, es en cómo me siento. Yo quiero seguir sintiendo esa paz y esa tranquilidad en abundancia. Quiero seguir sintiendo esa conciencia de disfrutar cada momento a plenitud con mis hijos, con mi pareja, con mis amigas, con mi familia. Hacer esas, como le llaman en inglés, mental pictures, que son esas fotografías mentales que hacemos, que son las que realmente me voy a llevar y van a estar siempre conmigo. Entonces, la abundancia yo lo pienso en función de eso, de lo que tengo a nivel de emociones, de amistad, de familia, de momentos bonitos, sobre todo esos que me llenen el corazón. Ojalá, pues por supuesto todos queremos también esa parte del negocio, emprendedor, Claro. del dinero, de hacernos la vida más fácil, la verdad, y no estar sobreviviendo tanto y con tantas preocupaciones. Pero la realidad es que para mí, y porque lo viví muy de cerca, una vez que falleció Ismael, me di cuenta que, y lo mismo le pasó a Steve Jobs, por ejemplo, cuando enfermó, se dio cuenta que todo el dinero del mundo que lo tenía muchísimo dinero Steve Jobs, no pudo hacer absolutamente nada con eso Correcto. para poder curar su salud. Cuando pierdes a un ser querido, te das cuenta que no importa todo el dinero que puedas tener, lo que necesitas, claro que te da tranquilidad ese dinero para pagar las cuentas, para poder seguir adelante, perfecto, pero lo que necesitas en realidad es tener a esa persona de regreso y es imposible. Entonces, cuando lo pierdes, te das cuenta emocionalmente lo que significa la parte de esos momentos bonitos, de conectar con la gente que quieres, de sentirte en paz, tranquila, feliz. Cuando no lo tienes, te rompes por completo por dentro. No hayas cómo hacer. Yo trato de explicar, y es muy difícil en palabras, describir cómo me sentí por tanto tiempo. Pero sí te puedo decir que cuando yo tuve el libro por primera vez en mis manos, en la Feria del Libro de Bogotá, recuerdo que al tenerlo en mis manos, me conectó tanto a esos momentos y no podía creer lo rota que estuve, lo mal que había estado. Y por otro lado, lloraba, agradecía con lágrimas, decía lo mucho que he avanzado. Y eso es lo bonito, cuando te das cuenta, Dios mío, viví en tal oscuridad por tanto tiempo y logré recuperar esa luz, logré recuperar esa paz y esa tranquilidad. Entonces, para mí lo que yo quiero en abundancia, para mí y para mis hijos, yo trato, ahora voy a ir para Gainesville a visitar a mis hijos que están estudiando allá. ¿Los dos? Los dos. ¡Wow! Los dos están estudiando allá. Entonces, quiero sentarme con ellos también porque, honestamente, el tema de su papá lo hablamos en su momento, lo hemos hablado por etapas. Ahora nos fuimos de viaje los tres nada más, que yo creo que esa conexión es bonita. También hemos viajado los cuatro con Luciano, hemos viajado con toda mi familia, pero viajamos los tres solos y fue muy lindo reconectar y reírnos acordándonos de cosas, por ejemplo, de su papá. Y de qué estaría haciendo su papá si viera a Andrés haciendo algo que está haciendo ahora que no debería hacer, por ejemplo, y nos reíamos mientras que recordábamos eso. Pero en realidad yo quiero conversar con ellos, y es parte de lo que pienso hacer, por ejemplo, este fin de semana, es decirles, a ver, yo de verdad lo único que necesito en realidad de ustedes es que sean felices. Claro. Gracias a Dios han sanado, han recorrido un gran camino, creo que todavía les falta un poco, pero es normal, son muy jóvenes. Pasaron por un trauma terrible de ver morir a su papá y tratar de salvarle la vida a su papá. Y fue un proceso muy duro para ellos, para nosotros como familia. Pero a mí en realidad esa abundancia que yo quiero es ver el brillo en la mirada de ellos, quiero verlos sonreír, quiero compartir esos momentos y que sean felices.
Y Eso para mí es qué muy bonito que importante. tú quieras que sean felices, porque yo siempre le digo a los padres, yo no soy papá biológico, a no ser que me aparezca un hijo ya crecido, no Bueno, sé. uno nunca sabe. Uno nunca sabe, y en Sí. Cuba no se usaban condones en mi época de adolescente. Así que puede Tampoco pasar. era que yo era muy promiscuo, Bueno, pero pero- podría pasar. Exacto. Ojalá, la verdad me encantaría. Bueno, ¿Por solo... qué no has tenido hijos hasta ahora? Mariale, empezamos con las preguntas Mariale, gigantes, las perdón. 5 preguntas son al Bueno, te final. digo una para que la Guárdate pienses, esa. Para que la pienses. vela Guárdate pensando. esa y te la contesto con todo gusto. Ves que es que ella no puede resistir la tentación No, es muy difícil. de ser la que entrevista. Me encanta eso, me encanta. A mí me pasa igual, ¿eh? Sí, sí, Pero vas a sí. tener tu chance. Ok. Fíjate que creé esto de las 5 preguntas al final y te respondo con gusto. No, pero ahora que tú hablabas de tus hijos, yo me recuerdo que a mí me gustó mucho y me marcó cuando tú viniste justamente en esa transición que ibas a empezar ya a ser conferencista, ya como a dedicarte a eso. Y yo te dije, vente al Cala Speaking Academy, porque si bien tú eres ya una consagrada y exitosa comunicadora, hay algo de lo que hacemos encantó. en la formación por 4 días que te puede servir. Pero a mí lo que más me impactó es cuando terminó el seminario, los Ajá. 4 días que tú me dijiste, Ismael, no solo aprendí muchas cosas que me llevo de técnicas y tips y voy a mejorar y 1000 cosas, no. Te agradezco porque esta formación, a mí, yo estoy deseando llegar a mi casa para hablar con Miranda, Así es. porque creo que esta formación a mí me va a hacer mejor madre. Totalmente. O sea, siento que necesito llegar a la casa para tener una conversación diferente con mi hija. Y eso a mí me gustó tanto, Sí. porque dije, bueno, nunca en mi vida me hubiese yo soñado que al hacer Cala Speaking Academy, que es una escuela de oratoria y comunicación asertiva, uno de los resultados posibles sería que una madre siente que se va con recursos y Claro. equipada para atender mejor las necesidades de su hija adolescente. Y eso, fíjate que no se me olvidó nunca, porque digo, wow, qué bonito lo que me ha compartido María Alejandra, que se va deseosa de llegar a casa para tener una conversación con su niña Así adolescente. es. Entonces, Fue eso muy bonito, fue me una gustó. experiencia increíble porque más allá, como te lo dije en ese momento, del aprendizaje técnico, la Sí. teoría, de todo esto, y pusimos muchas cosas en práctica. Claro, me porque se encantó, hacen muchas prácticas. Pero era el compartir con todos los demás Sí. que estuvieron allí, el abrirse de una manera increíble, tantas El tema de la personas. gestión de emociones, la vulnerabilidad. Maravilloso. Es que eso te tengo que decir que es un diferencial, porque yo en ninguna de las escuelas de oratoria en las que pagué yo antes de hacer mi academia, en ninguna me dieron Sí, eso. yo pagué en una también, por cierto, y En pero ninguna. cero. Entonces yo dije, Nada. aquí falta el trabajo del ser para que el guión que vas a hacer y que vas a decir venga desde dentro, venga desde la honestidad, Para desde que la puedas vulnerabilidad. conectar, Y para que porque puedas conectar, porque hay algo que es fundamental y que yo lo digo en las clases y le digo a la gente, se tiene que sentir el corazón y hacerse invisible el guión. Sí, Y eso es solo verdad. lo logras si haces este tipo de trabajo donde la gente puede quebrarse A mí me y encanta. puede abrirse y mira el resultado. Tú querías llegar a casa para hablar con Miranda y poder Claro, darle un conversar abrazo y darle a mi un hija abrazo. y poder conversar con ella y decirle además, porque todo esto que sucedió allí me hizo reflexionar y darme cuenta y entenderla a ella desde otro punto de vista que no lo había visto antes, o sea, no me había dado cuenta antes, quiero decir. Y quería llegar a la casa, abrazarla, decirle, te entiendo, ya puedo entenderte mejor. Y eso lo logré gracias a esos días que Wow, estuve aquí. qué bonito. Y fue increíble, de verdad, y por eso es lo importante, yo digo, que me sigo abriendo las oportunidades y aprender. Aprendizaje constante. Claro. Y Es donde que- menos te imaginas lo puedes conseguir, como Sí. me pasó a mí. Que venías buscando a lo mejor un refuerzo en otra cosa y mira, sucedió por Con otro alguien- lado. Algo tan importante como para mí que son mis hijos. Sí. Y en este caso mi hija. Entonces Sí. fue, de verdad que te lo agradezco un montón porque me encantó. Y fíjate que yo aprovecho para decirle a los papás que nos están escuchando, porque qué importante que tú dices, para mí abundancia es que ellos sean felices. Y que ellos sean felices es un espacio de libertad, Ujú. porque no necesariamente ellos van a ser felices siguiendo el guión que María Alejandra tiene para ellos. Totalmente. Y eso lo he aprendido también con el tiempo, sabrás, en el podcast, por ejemplo, y conversando con ellos. Y cuando estaba escribiendo el libro, la expectativa. Hay que soltar la expectativa muchas veces que uno tiene lo que piensa va a ser la vida de ellos. Hay que aprender a escucharlos, a hablar con ellos, a entender que son su propia persona y que quizás lo que yo pienso es Que lo están mejor. aquí para ser originales, no la copia mejorada de papá o mamá, con esas Exactamente. falsas lealtades que a veces los hijos sentimos hasta culpa si nos desviamos demasiado de la expectativa o el guión que mamá o papá han puesto en Claro, nosotros, tal cual, ¿no? tenemos que cumplir para complacer a papá y a mamá. Así no seamos felices. Y lo que me he dado cuenta, y es lo bueno,
hoy en día de los podcasts, por ejemplo, de las redes sociales, es que en ese sentido se está abriendo un poco más la mente. Sí. Y tienen la capacidad muchos padres, no todos todavía, espero que en algún momento sí, de sentarse a hablar con sus hijos y de realmente escucharlos también. Porque yo me he dado cuenta y ojo, en este proceso de sanar mi duelo, de sanar de tanto dolor, mis hijos fueron grandes maestros. Wow. Pero no, si yo hubiese estado cerrada a escucharlos, Claro. no hubiese aprendido de ellos, no hubiese escuchado realmente lo que tenía que escuchar y cuando me hablaban y me lo decían desde el corazón, les he podido decir, no, tú no sabes nada de eso, yo sé más. Claro. No lo voy a hacer. Y sin embargo los escuchaba. ¿Qué edades tenían cuando murió Ismael? 12 años. Wow, 12 años. Sí, 12 años Miranda y Andrés tenía una semana de haber cumplido, mentira, un poco, 12 días exactamente de haber cumplido 15 años. Wow. Sí, estaban ¿Y de qué más te ha pequeños. costado hablarles a ellos? Por ejemplo, hay adolescentes que la comunicación sobre su identidad sexual, sobre su vida sexual, sobre el tema del sexo, no la tienen con sus padres porque sus padres no se atreven a hablar de eso. ¿A ti te ha costado hablar de eso? Cero. Yo soy un libro abierto en ese sentido con ¿Ah, mis sí? hijos. Desde que Andrés estaba pequeño, creo que la primera vez que me preguntó sobre el tema del sexo, creo que tenía como 9, 10 años porque le habían hablado en la escuela. Y creo que lo hablamos muy bien en ese momento. Claro, me sorprendió en un principio. Le digo, vamos a buscar el diccionario, a ver qué dice el diccionario. Entonces, claro, leímos qué era lo que decía. Le dije, fíjate que dice people, dice personas, son adultas, ya no son niños. Y sí, esto es lo que pasa. Y luego para tener bebés también, pero hay que estar seguro para tener esas relaciones sexuales. Entonces, desde muy temprano yo empecé a hablarlo con ellos. Inclusive a lo mejor fue muy gráfica, lo hablé, por cierto, en un podcast que tuve. Porque, por ejemplo, el momento de cómo tienes que, uno, por supuesto, relacionarte con las niñas, en el caso de Andrés, con los varones, en el caso de Miranda, el respeto que debe tener, por supuesto, hacia la mujer, el cuidarte, los preservativos. Y le decía claramente, le decía, mira, yo no voy a estar, yo te puedo comprar los preservativos, pero yo no voy a estar en el momento. O sea, no voy a estar, párense un momentico aquí, ven acá, Andrés, espérate que yo te lo voy a poner. No, tienes que hacerlo tú, porque no solamente es la responsabilidad que puede pasar si tienen un bebé, si salen embarazados, sino también las enfermedades. Y Andrés me odió por eso en aquel momento, porque yo le abría la computadora y yo, ven acá, siéntate aquí. Herpes genital, Oh fotos. my God, y le ponías todo eso. Ay, yo tampoco te hubiese querido mucho, ¿eh? Tampoco tú, Pero porque te voy a decir una ¿quién cosa. quiere que le muestren No, eso? Pero te voy a decir una cosa, era la única manera que ellos son muy visuales, aprenden Sí. de esa manera igual que yo también. Y era lo que yo decía, bueno, en el momento de la euforia, tiene que haber Claro. algo que pueda ser disruptive, como dicen en inglés, que puede Sí. decir un momentico, ya va, puede pasar Tendrías esto. que preguntarle si algún trauma le ha quedado de eso Dice que has no, hecho. porque te voy a decir una cosa, es muy mujeriego. ¿De ese verdad? muchacho, sí, Ah. Dios mío. Los dolores de cabeza. En estos días le mandé algo que me pareció muy Tus bonito. dos hijos son guapísimos. Ay, gracias, Bueno, sí. tú eres guapísima, Gracias, Ismael gracias. también, o sea, papá, Sí, mamá, era muy linda atractivo, pareja. Y Luciano guapísimo. O sea, que ustedes son como la familia de la Barbie. Sí, no, sí, de verdad que sí. Pero no, yo creo que la comunicación en ese sentido, yo nunca he tenido tabús con ellos, tabús para nada. Qué lindo, pero yo no recuerdo Conmigo ni tampoco, que mi madre Ismael. hablara de Jamás. sexo y mucho menos mi padre. No, yo tampoco Que en imagínate, casa. o sea, entonces, claro, por eso yo fui un adolescente perdido en su propia cabeza. Claro. Y es lamentable y por eso a mí me gusta hablar de estas cosas porque las personas aprenden. Claro. Sí, Y a lo yo mejor trato alguien de nos ser- está escuchando y por primera vez dice, wow, esta conversación me permite a mí enfrentar un tema que me da miedo y es hablarle a mi hijo adolescente y abrir un canal de comunicación. Y yo lo digo, Mariale, porque yo fui un adolescente que sufrió hasta un tratamiento psiquiátrico a los 15 años. Y yo sé que hay adolescentes, porque ahora lo hacemos con Fundación Ismael Cala y el vuelo de la cometa, que de 12 a 17 años les llevamos todo esto de inteligencia emocional, comunicación no violenta, y empiezan a hablar de cosas que en sus hogares No pueden hablar. no pueden Claro. hablar. Sí. Y a entenderse, y a conocerse, y a identificar sus emociones, y a sentirse validados. Y cuando tú creas esa comunicación, ningún adolescente tiene que pasar por una experiencia de humillación que terminaría en eliminación. Entiéndase, suicidio. Totalmente. Y eso, ¿Ok? Y es muy lamentablemente, peligroso. Sí, pasa mucho. Pasa lamentablemente mucho, eso. pasa mucho. Y es terrible, por eso yo trato de tener buena comunicación con mis hijos. A ver, también sé medir cuándo quieren hablar y cuándo no. Claro. Pero lo bueno es que hasta ahora siempre han buscado, o la mayoría de las veces, recurren a mí. Me preguntan, mamá, ¿podemos hablar? Y es muy lindo. Por ejemplo, con mi hija tengo una relación increíble que, por ejemplo, el pasado día del amor y la amistad, yo le mandé un detallito, que siempre lo hago desde que estaban pequeñitos, les ponía un detallito, unos chocolatitos, un peluchito, algo de Happy Valentine's Day.
Y ese día tan lindo me llamó por videollamada, ya estaba en el canal, me iba a comenzar a maquillar. Y me dice, Mom, Happy Valentine's. Me dice, I miss you too. Y empezamos a llorar las dos como unas tontas. Pero es porque tenemos una relación muy bonita. Qué lindo. Y cuando ella ha tenido problemas, por ejemplo, con chicos, no es mucho de chicos, pero cuando ha tenido problemas, lo conversa conmigo. Y entonces a veces me da risa porque inclusive qué contestar o qué decir. Entonces el otro día, por ejemplo, le mandé un mensaje, le digo, dile deberías escribirle tal cosa. Y me dice, oh, mam, eso puede ser, eso puede resultar. Y yo, uno se siente emocionado porque normalmente los hijos en ese sentido creen que saben más que uno. Claro. Y entonces cuando te validan... Y qué linda complicidad. Claro, es que muy te bonito. confíe a ti, no solo eres su mamá, también es como una amiga. Sí, sí, ¿Ves? sí. Y está eso. Ahora, eso se trabaja, esa yo relación. creo que sí, ahora, pero ¿te golpeó quedarte sola sin ellos en casa? A mí sí, a Luciano no. Por supuesto, Luciano decía, bueno, maravilloso, ahora te tengo para mí sola. Claro. Porque, claro, la dinámica en casa, yo soy muy mamá gallina, yo lo reconozco. Yo soy de buscar de proteger y eso que también al mismo tiempo los he enseñado a Miranda, me da risa porque se queja a veces y me dice, mamá, una de las amigas que conoce no sabe cómo lavar y no sabe ni siquiera quiere poner los platos todo el tiempo en el lavaplato y lo quiere poner así, y la ropa, y entonces el piso y el baño, todo me lo pregunta. Entonces me da risa porque... Pero al mismo tiempo digo, pero qué bueno que ella lo sabe, porque he tratado de enseñarle eso también a los dos. Que sean independientes, que puedan el día de mañana poder hacer las cosas, pero ojo, también me encanta cuando me llaman y me dicen, mamá, ¿cómo se hace un arroz? Ya lo saben. Pero cuando pasan esas cosas me parece muy lindo porque es parte de seguir estando ahí por ellos. Qué hermoso. Te pregunté por la abundancia y ahora vamos a preguntar por el dinero. Porque a veces yo tuve que aprender a cambiar mi relación con el dinero, ¿ves? Porque era como que, no sé, desacertada, vamos a decir, Sí, desacertada. Hoy ya no, porque lo he trabajado y lo sigo trabajando en merecimiento, dinero es una energía, me corresponde, o sea, y ya hoy hay un mindset, ¿ves? Con facilidad, puedo decir, sobre mis hombros hay una empresa que tiene más de 60 y tantos colaboradores en varios países y yo no pierdo la calma, pero llevo un entrenamiento. Entonces, María Alejandra, ¿cuál es su relación hoy con el dinero? Estoy en ese proceso de aprendizaje por muchas cosas, porque lamentablemente las creencias que yo tuve como creciendo, como latina, y muchísimos también los tuvieron, eran el dinero no crece en árboles, hay que trabajar muy duro. Correcto. El dinero no puedes tener tampoco alardear mucho de lo del dinero. Exacto. Da vergüenza tener tanto dinero. Así Entonces, es. Exactamente. Entonces, Yo crecí con eso. todos, O sea, imagínate que yo me decía a mí mismo, escucha esto, hasta hace, yo diría que un par de años, yo me decía, quiero ser rico, pero no tan rico como para que por mi gran fortuna yo me busque problemas con mis hermanos, mi mamá, mis amigos, etc. O sea, mira el límite que en mi cabeza yo ponía sí, qué locura. a el recibir Sí. por no sentirme culpable de tener mucho. Y ahora no, ¿eh? Pero ojo, eso... ya ahora cambió eso, pero hasta hace un par de años yo decía pero eso. se trabaja, se tiene que trabajar. Pero y en obvio. ese proceso estoy yo también. Porque eso fue lo que aprendí y con lo que crecí. Y todavía muchas cosas que yo le repito a mis hijos. Y me doy cuenta en el momento y digo, hey, no, yo no puedo hacer que ellos tengan esa relación tampoco con el dinero. No es porque que yo les tenga que decir, por decirte, mamá, pero ¿por qué te quejas tanto de lo del dinero? Si no sé qué? En vez de decirle, bueno, porque quiero que ustedes no me tengan que mantener y quiero yo poderme mantener el día de mañana, que me puedo ocupar y darme mis gustos. No, yo tengo que cambiar eso y eso lo he ido aprendiendo y en el podcast y leyendo y escuchando. Tengo que decir, bueno, pero ya va, es que yo quiero el día de mañana poder invitar a ustedes y a mis nietos, por ejemplo, de viaje. Entonces estoy haciendo ahora grandes cosas para poder cultivar y que eso pase y llamar a la abundancia en tema del dinero también y verlos desde ese punto de vista y me lo merezco. Correcto. Y puedo decir el día de mañana, invité a mis hijos y a mis nietos y qué maravilla que lo puedo hacer y no sentirme como que, no, mejor no lo hago porque si entonces el otro se entera que puedo estar haciendo esto. No. Entonces yo creo que en la medida que aprendamos a manejar mejor nuestra relación con el dinero, además nos vamos a saber administrar mejor. Porque yo confieso también que he cometido, como todos, creo, varios excesos en su momento que yo digo, pero bueno, entonces uno está como, el otro día me reía mucho con alguien que decía, o creo que lo vi en las redes sociales, no recuerdo, me lo mostraron, que decía, estoy en ese límite entre no dejar herencia y disfrutar mi vida y no quedarme sin dinero en medio de mi vida. ¿Sabes? Wow, o sea, los dos extremos, entre no dejar herencia o no tragarme todo yo antes de tiempo. Si dejas herencia, sacaste mal la cuenta.
Y no te lo disfrutaste como debías. Claro. Y por otro lado es, me lo disfruto, pero ¿hasta qué punto? Y tengo que pensar también en el futuro. Hay gente sobre la faz de esta tierra que aunque se dé todos los lujos, ¿cómo podría invertir toda la fortuna un Bill Gates, un Warren Buffett, un Elon Musk, ¿verdad? O sea, ponte a pensar. Pero claro, para nosotros un poquito más mortales todavía no. Pero no lo hacen. Pero te voy a decir una cosa. Fíjate que eso, en parte, yo creo que todas estas personas, espero, estos millonarios, hayan aprendido un poco también. Y pues sí sabemos que también que se dan sus gustos. Ahora, ¿qué tanto se los dan? No sé. Pero mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo trabajó toda su vida. Sí. Y decía que lo que tenía y lo que estaba trabajando era para sus hijos y para sus hijos y para sus hijos. No. Quiso viajar y nunca lo hizo. Y nunca lo hizo, murió y nunca viajó a ningún lado fuera de Venezuela. Bueno, y a lo mejor... mentira, a Estados Unidos, y porque lo trajo creo que fue mi papá en una oportunidad. Y a lo mejor además ustedes como familia por lo menos honraron pacíficamente, no lo sé, la herencia, porque en muchas familias las personas... Es un dolor de cabeza. Exacto. Dejan de viajar, dejan de tener vacaciones para dejarle a los hijos la herencia, y los hijos se van a un juzgado y a una pelea legal por la herencia, que fue el sacrificio de papá y mamá. Conmigo, es que yo, en primera tengo que hacer el hijo primero para que herede algo. Exactamente. Ya me vas a contestar a ver si... Ay, verdad que es una pregunta tuya. Ya ahorita llegamos a eso. Exacto. No, pero sabrás que en el caso de mi familia, por parte de papá, ¿no? Porque por parte de mamá fue diferente. Mi abuela murió hace no mucho, tampoco era que realmente había que dejar. Más bien nosotros todos contribuíamos para que mi abuela estuviera lo mejor posible. En el caso de mi papá, pues sí, mi abuelo dejó, no hubo peleas en juzgados, pero lamentablemente han habido a lo largo de los años y todavía muchas discusiones. Wow. Y muchos problemas. Entonces allí tengo una amiga, por ejemplo, que lo que hizo fue cuando murió su papá, pues las tres hermanas se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Ya, vendemos todo y acordamos. Tú esto, yo esto y listo. Ya después el día de mañana no tenemos nada que ver con lo de la herencia de mi papá, sino que cada uno se reparte hace lo que quiere con lo que le tocó. Porque cuando no sucede, lamentablemente los problemas, es lo que he visto ahora, se alargan. Sí. Y terminan siendo dolores de cabeza, terminan pasando cosas que no deberían. Eso es pena, es una pena, ¿no? Y es terrible. Es terrible en ese caso, es terrible, a menos que se haya dejado quizás una herencia desde un principio. Imagino, hay personas que lo hacen, que hacen un testamento, otros no. Pero con todo y testamento a veces hay rencillas y terminan con abogados. Claro. ¿En qué placer culposo emplea María Alejandra su dinero? Que a lo mejor tú dices, wow, sí, esto es un gusto, colecciono carteras de no sé qué, me compro zapatos de no sé cuánto. Yo tengo placer culposo hoy con plantas. Claro. Porque yo sé que lo que he invertido aquí en millones. Y sigues comprando. Y sigo comprando. Mi madre dice, te la vas a poner en la cabeza un día. Los árboles y las plantas. Pero no, yo lo que pienso es que cuando ya no pueda sembrar más aquí, compraremos una finca anexa. Bueno, claro. Y seguiremos construyendo el jardín. Pero eso es algo bonito. Es lindo, pero de todas maneras es una obsesión. Claro. Compruebo que es una obsesión. Sí. Sea saludable, le hago bien a la ecología, son árboles que la gente disfruta, yo no me los llevo a la tumba, yo eso lo sé. Pero, ¿cuál es el tuyo? ¿En qué a ti te gusta decir, trabajé esto, es mi dinero y compro esto porque lo quiero, aunque sepa que puedo comprar uno que es mucho más económico? Honestamente, me puedo dar mis lujos una que otra vez con cosas materiales. Y aunque que es mi placer culposo, es material, lo que deja no lo es. Okay. Y son los viajes. No, yo ahí me anoto. O sea, es que los viajes es lo que te lleva, son las experiencias que coleccionas. Exactamente. Y ahí sí invierto. Porque, claro, inviertes. Porque no es lo mismo irte a un hotelucho que a un hotel de lujo. Discúlpame, o sea, no es lo mismo hacer el Camino de Santiago, como yo veo a gente que hace el Camino de Santiago con llagas en los pies, una mochila pestosa encima, oliendo mal, esperando llegar a un le llaman parador, creo, público, a ver si hay espacio, si hay una cama para dormir. Y yo digo, no, espérate un momentito. No. Mi Camino de Santiago es espiritualidad lujosa. La espiritualidad andrajosa ya hace rato la viví en Cuba y no la quiero de vuelta. No, claro. Entonces yo me premio con viajes lujosos. Donde a lo mejor un viaje cuesta $30,000. Ni sé, porque ya no saco la cuenta. Pero ¿sabes qué? Es lo que te llevas. Exactamente. Por eso te digo, eso sí, yo digo de repente, por ejemplo, el diciembre pasado fue un poco antes, estaba como tan abrumada con tantas cosas y dijimos,
¿sabes qué? Yo quiero pasar Año Nuevo con mi hermano que vive en Portugal. Pues nos vamos a Portugal. Me metí, compré los pasajes, coordinamos todo, donde nos íbamos a quedar para Año Nuevo, recibirlo, no sé qué. Eso lo hago. Y después veo las cuentas, después pagaré tarjeta y ya después veremos. Si uno se estira, el universo se estira con uno. Yo lo he comprobado, así mismo, así mismo. Yo lo he comprobado, la verdad te digo, y yo en eso escucho mucho a mi corazón. Con las cuestiones del dinero, la gente el dinero lo maneja desde la lógica. Pero yo no sé por qué a mí me ha ido muy bien manejando la energía del dinero desde mi corazón. Claro. Resuena esto conmigo, es una inversión que quiero hacer. Exacto. Y yo voy. Claro. Y luego he comprobado que el cómo ya ni me lo pregunto, María Alejandra, porque hay veces, bueno, imagínate, yo me metí en esto que la gente decía que era una locura. Comprar en medio de la pandemia el Cala Center, una inversión de millones de dólares que sabía que además costaría millones de dólares mantenerlo y construirlo. Yo el cómo dije, si Dios va conmigo y lo hace posible es porque Dios lo quiere. Exactamente. Y mira, no me ha ido mal. Y hay baches que tú dices, Dios mío, ¿de dónde sale esto? Sí. ¿Y cómo uno va a lo próximo? Pero hay que dejar que todo fluya. Hay que dejar que fluya. Y definitivamente yo también soy muy de eso. Por ejemplo, si estoy compartiendo con unas amigas y digo, ay, Dios mío, hoy mandé, por cierto, algo que salió del grupo de las amigas. Tengo unas amigas maravillosas que también me ayudaron muchísimo y son como esas amigas ¿Y incondicionales. en ese chat que hablan de sexo ustedes? De todo. Oh, ya lo sabía. Yo sabía. Todo. Y se mandan material gráfico. A veces. Y no te... A mí me da terror que alguien encuentre. Yo soy, en ese caso, te juro, hasta Bruno lo sabe, todos mis amigos, yo siento terror. Mira lo que me ha quedado de mi paso por CNN y de ser una figura pública. Y a mí me da terror que un amigo me mande un meme sexualmente explícito o gráfico. Dígame los stickers. O stickers de todo tipo. O sticker. Te juro que yo me pongo nervioso, me dan palpitaciones. Yo digo, si alguien descubre mi teléfono, si alguien me roba el teléfono y yo no fui el que lo mandó, me lo mandó este hijo de la gran... O sea, te juro que yo me pongo... Tú te ríes un montón. Me río un montón. Ya lo sabes, María Alejandra, hay que quitarle el teléfono. Esos stickers son para buscar los stickers que colecciona. Y ojo, el otro material Rebeca gráfico, sí los ha visto porque Rebeca se está riendo Rebeca aquí. también los tiene y los manda también. Rebeca, tú también los tienes y los mandas. ¡Wow! Pero es que sí, te digo una cosa, son esos momentos para reírte con tus amigas, para disfrutar. Ay, no, pero yo no sé por qué yo soy tan mojigato con eso. Sí Aparento ser tan abierto y todo. Y de verdad me mandan unas cosas y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué hago yo con esto en el teléfono? Y los borro. ¿En serio? Te juro que yo no entiendo porque yo soy una persona que ya cree haber evolucionado el tema de la moral. Ajá. Y que la verdad me importa ya, yo hablo de todo, pero ver algo así gráfico en el teléfono. A Luciano, mi esposo, le mandan algo así y se muere de la risa, me lo muestra el sticker. Ahora, y digo, mándamelo. Pero tú sí no permites que te graben desnuda ni nada de eso, ¿verdad? No. Ah, ya ahí no llegues. Desnuda me grabo yo. No, Mariale, no te grabes, te lo pido, por favor. Ni tú ni que Luciano te grabe, ni nada. Eso es otra de las cosas que más yo en la vida he cuidado. Claro, pero es que eso es muy delicado porque también. ya no hay privacidad en el mundo. Nada. Y yo siempre le digo a las personas, si algo se grabó, bueno, pero ojo, también está ahora... ahí. Yo no sé dónde. Ahora puedes tener las cosas de decir que es AI, que es inteligencia artificial. Es cierto, y es la excusa que todo el mundo está poniendo cuando te dicen, eres tú desnudo masturbando. Te dicen, no, eso es es mi clon de AI, no soy yo, la tengo más grande. Por favor. O sea, es el mundo en el que hoy vivimos. Sí, ese es el mundo en el que vivimos, una locura. El otro día me lo dijo. Adaptando los tiempos. Porque antes uno no tenía esa opción, pero ya la usan. Pero te voy a decir una cosa, es increíble. En estos días creo que fue un locutor que se llama Polo Troconi que estaba hablando sobre el tema, que decía, esta generación, es decir, nosotros, pasamos por esos teléfonos, ¿sabes? Los de ruedita, por toda la parte analógica, por no tener el televisor en blanco y negro, por ejemplo, o cuando eran las 12 de la noche se iba la programación, ya no había programación continua. Barritas. Como ahora, barritas, o esta de interferencia que aparece. Pasamos por todo eso. Hemos vivido el Internet, vivimos aquella etapa, vivimos la Internet. Estamos viviendo todo este mundo digital de, por ejemplo, criptomonedas y tratando de entenderlo. La era ChatGPT AI. Y quién sabe, porque todavía espero y nos quedan unos cuantos por favor, años más. si yo quiero vivir 137 años. Pues yo no. Y ya me estoy preparando porque vivir tanto es ir a una cantidad de funerales en el camino, Dios mío. Tanta gente que si no vive tanto tendría que ir a despedir. Sabrás que eso decía mi abuela. Mi abuela lamentablemente enterró a todas sus amigas, amigos y a sus hermanos. Si quieres vivir largo, te tienes que preparar unos cuantos duelos, unas cuantas despedidas. Y la verdad es entender la vida. ¿Vivir tanto tiempo? Sí, pero siempre y cuando
sea de calidad de vida. Si no, yo hago lo que Carlos Alberto Montaner hizo y aplico la eutanasia. Yo no quiero ser un vegetal ni un obstáculo para nadie. En el momento en el que ya yo no esté disfrutando mi vida, yo sienta que tengo que tener personas, sobre todo seres queridos, porque todavía alguien a que tú le pagas y se siente bien compensado por cuidarte todavía, pero seres queridos a tu lado, pero que pierdan calidad de vida. Tampoco dejar de ser autosuficiente. No, que no puedas hacer las cosas por ti mismo. Porque yo no temo a la muerte. Yo quiero la vida porque me gusta vivir, pero no porque tema a la muerte. Sí. Quiero la vida por el desafío lindo de esto, del mundo de lo sensorial, de tener conversaciones así, de apapacharnos, de viajar, pero no porque le tema a la muerte. De hecho, ya yo sé que la muerte es un premio a una vida bien vivida. El que le teme a la muerte es porque no ha aprendido a vivir. Te voy a decir una cosa. Fíjate que esto que te decía en un principio, que uno está en un constante aprendizaje. Uh-huh. Yo siempre he dicho o había dicho que yo no quería vivir tanto tiempo. De hecho, yo pensaba que yo iba a morir antes que Ismael, para que tengas una idea. Oh, wow. ¿Okay? No tanto tan temprano como él murió. Sí, él murió muy joven, en realidad de 51 años. Pero escuchándote, y yo no le tengo miedo a la muerte, en lo más mínimo, y ahora menos. Ahora mucho menos, pero escuchándote nunca lo había visto desde ese punto de vista y me hace reflexionar y me hace, la verdad, pensar en que es verdad, qué bonito que puedas, seguir compartiendo, tener esa energía, reír, apapachar a tus seres queridos, siempre y cuando estés. Y yo busco puntos de referencia, ¿ves? Porque para todo en la vida he buscado decir, si esta persona lo ha logrado y ha vivido de esta manera, entonces te voy a dar un punto de referencia que además nos gusta porque es de nuestra industria. Mirta Legrand, síguela, búscala, 97 años. Le mandamos su feliz cumpleaños cuando estábamos grabando el podcast. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, Mirta Legrand para mí es la referencia porque es una mujer que viene de nuestro mundo de comunicación. Tú sabes muy bien que la industria de la tele, lo sabemos cuánto reciclan a los presentadores y a los talentos en cámara, especialmente mujeres. Sí. Pero esta mujer nadie la ha podido reciclar. 97 años, porque ella no está en televisión porque sus senos desafíen la gravedad. Ella está en televisión porque es un cerebro único, con una chispa única, con un carisma irreemplazable. Fíjate que la nieta la reemplazó en un periodo corto de enfermedad de ella. La nieta ganó un espacio y la abuela volvió. Qué bueno. Y ahora la nieta y la abuela tienen cada una su espacio. Qué belleza eso. Por eso te digo, imagínate. Entonces yo busco esos referentes. Yo busco a un David Attenborough, 96 años, el documentalista y la voz de los documentales del planeta Tierra de BBC de Londres y ahora tiene documentales en Netflix. El señor tiene un ojito gacho, pero ahí está, tú lo ves y la voz y viviendo su pasión de contarnos sobre el planeta. Pero para eso y lo dijiste también hace instantes, hay que cuidarse. Sí, hay que para cuidarse. Poder llegar a esa edad bien, no solamente mentalmente, sino físicamente. Hay que cuidarse porque tú quieres que el cuerpo te acompañe. Claro, exactamente. A la experiencia. Porque cuando el cuerpo ya no te responde, no reaccionas, ahí mira, lamentablemente, fue lo que pasó con Carlos Alberto, nuestro querido Carlos Alberto Montaner. Sí. Fue una enfermedad autodegenerativa, no autoinmune. Y lamentablemente del cerebro. No le permitía, pero además. Bueno, yo lloré cuando murió Carlos Alberto como si hubiese muerto un padre, un tío, un ser muy cercano. Yo lo amé, lo admiraba, lo quería tanto. Era un hombre tan amable, a pesar de su grandeza, intelectual, muy cercano, muy cálido. Mío, que cuando me enteré, muy cálido. Lloré como si fuese que lloras el duelo de un papá, de un tío, de alguien muy cercano. Sin embargo, lo admiré más. Porque yo dije, yo haría exactamente lo mismo que él ha hecho. Yo lo conversé con Gina, con su hija, con Gina Montaner. Sí. Y de verdad, que hizo un libro, ¿verdad? Hizo un libro, sí. Yo quiero leerme ese libro. Me queda pendiente, Gina Montaner, leerme tu libro. Sí, me invitaron a la presentación, pero yo estaba de viaje cuando ella vino a Miami y no pude. Siempre de viaje, señor. Siempre. Yo cuando le escribo a Ismael, le digo, ¿en qué parte del mundo andas? No, pero en este año más. 2025. En este año más. Al que pasó, 2024. Por eso, este año es giras de 6 eventos en una semana. Porque estoy girando por todo Estados Unidos, voy a girar por Centroamérica. O sea, 2025 es de abundancia. Y es el año de la abundancia porque ahora giramos en avión privado, María Alejandra. ¡Ay, Dios! Gracias, qué maravilla. Gracias. ¿Viste cómo aprendí a que me importe un carajo ya hablar de la abundancia y la riqueza? ¿Ves? Estoy aprendiendo de ti Aprende. todo el tiempo. Soy tu mentor. Voy a ser tu mentor. Vas a ser mi mentor, porque uno no puede tener esas cosas de, ay, ¿qué dirán? ¿Y por qué? No, señor, si yo no trafico drogas. Exactamente. Si todo lo que llega a mí es aportándole, haciéndole bien a los demás, entonces ¿de qué voy a tener
tener Así mismo. reserva o miedo de hablar de esas cosas. No, es tu problema si mi brillo te desafía. Me encanta. Ya no es el mío. Ya no es el mío, exactamente. ¿Ves? Y Es eso así. hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo, para vivir libres. concientizarlo. Sí. Y para desbloquear de una vez y por todas el código de la abundancia. Así mismo. Porque muchas veces nosotros lo estamos bloqueando. Así, claro, por ejemplo, con esa actitud, el que, no, ¿qué van a decir los otros? ¿Qué Y que van a entonces, decir ¿qué van a los pensar? otros? Y que no sé. Es el problema de ellos. No, Lo que eso acabas de es- decir, es problema es otro de ellos. tema. Eso es otro tema. Pero me encanta. Hablaríamos tú y yo por horas. Dios mío, tú sabes. Sin embargo, sabes vamos que a sí. seguir hablando porque ahora se le da la vuelta a la tortilla y Ok. tú vas con tus 5 preguntas a Ismael. Venga. Ahí está. Sí. Bueno, Ismael, te di tiempo para que pensaras la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué no has tenido hijos hasta ahora? Si te gustaría tenerlos todavía. Sí, y además teniendo espermatozoides fértiles, es que no Bueno. entiendo. Pero mira, te voy a responder muy seriamente. Yo pude haber tenido un hijo a los 24 años. Es uno de mis arrepentimientos, ¿Por qué no lo tuviste? porque tenía traumas de ser hijo de un divorcio, mal divorcio, de analfabetos emocionales, mi madre y mi padre, con lenguaje de odio, y yo sentía abandono. Entonces, cuando Eva, quien fue mi mujer a mis 24 años, y yo fui padrastro de Rosalia, que hoy ¿Cuántos años tenía rubia, Rosalia en ese momento? 3 años, y yo la recordaba de 5. Y te voy a contar la anécdota que vino al Cala Center ya siendo una exitosa bailarina, una mujer preciosa, rubia, igual que tú, bellísima Rosalia. Pero yo la recordaba como de 5 años y todos los años después de yo abandonar Cuba y decirle a Eva que Rosalia no me diga papá, me decía papá y yo me aterraba y Eva quería tener un hijo conmigo y me decía yo quiero tener un segundo hijo y que tú seas el padre y yo ni loca te atrevas que yo no estoy listo para ser padre y me quiero ir de Cuba. Entonces yo me quedé con la culpa, sintiendo culpa de que yo a Rosalia le decía siendo una niña no me digas papá, yo no soy tu papá. Y le decía a Eva, dile a la niña que no me diga papá. Inmadurez emocionalmente, definitivamente. Y el trauma temprano El trauma que tenías de que no sentirme, habías podido trabajar. de sentirme un hijo de un divorcio, de abandono y que yo no quería repetir ese patrón hacia un posible hijo mío. Por suerte, Rosalia tenía solo 3 años, no 5. No se acordaba. Y no recordaba. Ah, y qué cuando vine bueno. aquí que yo hice todo mi cosa, te ofrezco perdón, disculpas, porque yo Ella no no sabía sabía que quién estabas era. hablando. Ella me decía, no lo recuerdo. Sí te recuerdo. Ella me decía, sí te recuerdo, pero no recuerdo que no me permitieras decirte papá y yo. Bueno, menos mal. Ok, Menos entonces por esa razón yo no fui padre. Y luego salí de Cuba. Y la verdad, al salir de Cuba, ya empecé mis relaciones experimentales, hombres y mujeres, y ya no hizo sentido tener hijo. Entonces pasó la vida y nunca me quitó el sueño tener un hijo. Y también entonces yo digo, bueno, si a mí no me quita el sueño y no determina mi felicidad ser o no papá, y no sucedió, han pasado 55 años. Claro. ¿Y ese Entonces, arrepentimiento no está? el arrepentimiento, controla tu vida, el quiero arrepentimiento es puntual. Haber ¿Te hubiese aprovechado gustado? la oportunidad. Eva, una gran mujer, hoy somos grandes amigos, vive aquí en Miami ahora, y Rosalia también. Y yo digo, yo sé que yo hubiera sido un buen padre aunque no me sentía listo. Yo sé que hoy estaría agradecido de tener un hijo. Sin embargo, no ocurrió. El otro día vino el espíritu de mi abuelo en una ceremonia en Bali, imagínate tú, en Bali, en Indonesia, con un chamán. Y el tipo no puede seguir la ceremonia, se me acerca y me dice, tu ancestro está aquí. Yo, ¿qué ancestro? Dice, tu abuelo. Y digo, ¿qué abuelo? Y dice, el padre de tu padre. Ahí dije, Melo, Ismael. Yo soy el tercero. Ah, no puede ser, no sabía. Yo soy el tercer Ismael y a ese primero le decían Melo, mi abuelo. A mi padre Ismael le decían Melito y a mí, el tercer Ismael, Melitín. Ah, imagínate. Entonces cuando me dice Melo, yo me dije, nunca mi abuelo me ha hablado. ¿Qué quiere? Me dice, quiere para ascender. Quiere que tú tengas un hijo. Y yo a esta altura con eso, por favor, abuelo, vete en paz. Claro. Ya súbete No, ya. no me estás exigiendo a esta Sí, altura, por favor, o sea. Y entonces yo, la curiosidad. Asciende tranquilo, adiós. Asciende tranquilo. Él se ahorcó. Ay, Se quitó la vida. imagínate. Fíjate qué cosa, ¿no? ¿Y por qué se quitó la vida? Porque le quitaron un pedazo de tierra. Y el otro día una astróloga vino, mira cómo todo va haciendo sentido y me dice, en tu carta ancestral dice que este pedazo de tierra está reivindicando a un ancestro tuyo que la perdió. Yo no pude creer cuando me dijo eso. No puede ser. Mi abuelo se ahorcó porque Fidel Castro le confiscó la finca en 1959. Dios mío. Y una astróloga que no sabe nada de esta historia, hará 5 días, vino y me hizo una carta ancestral y me dice, entre otras cosas,
este pedazo de tierra está reivindicando a un ancestro tuyo que tuvo tierra y la perdió. Dios mío, qué Y increíble. 2 meses atrás, en Bali, me llegó el mensaje de mi abuelo. Entonces ahí me puse a pensar y digo, bueno, no sé. La verdad, nunca es tarde. Larry King tuvo un hijo a los 70 años y acaba de... ¿con quién fue? De Niro, ¿no? El que De acaba... Niro tuvo a los 70 y tanto también. No, Casi no, 80, no, casi 80 exacto, creo que 80, que la gente lo Imagínate. criticó y Claro. salió en redes sociales que Robert De Niro, papá, a los 80 años. ¿Quién eres tú para meterte en eso? Claro. Es una decisión David Letterman personal. también, es correcto, también ya mayor. Janet Jackson lo tuvo a los 50, su hijo. Janet Jackson. O sea, que 55 para un hombre realmente no es... No, es muy distinto para el hombre y para la mujer. Y O sea, comparado para con la mujer, si va a sí ser se biológicamente sí, la madre, ya no. es un poco... Ahora, la verdad yo te digo, yo me siento tan feliz sabiendo de que hay un amor desinteresado en lo que la fundación ha hecho con tantos niños y Era lo que jóvenes. te iba a decir, que de alguna Que aunque no lleven mi sangre... de alguna manera tú has ayudado a tantos niños Exacto. también. Que si pasa bien, me sentiré feliz. Pero también a veces me pregunto, si no he sido capaz de cuidar un perrito, ¿podré cuidar a un ser humano? Bueno, estás cuidando una cantidad de plantas impresionante, fíjate. Sí, pero ellas son más sutiles. Eso sí. Ellas son más sutiles. Sí, requieren menos atención, créeme. No se mueven. Y no te dan tanto dolor de hablan, cabeza. No te dan hablan, tanto dolor porque de hoy tuve que cabeza. pedir un aguacero porque hablan. Para que lloviera y llovió, señores. Sin embargo, el cuidado de ellas es como más sutil, más noble que un ser humano, Y ¿no? generalmente entre ellas, el 100% de las veces probablemente te sientas en paz, a menos que veas alguna que esté enferma. Bueno, y Exactamente. mueren y Con se los enferman. hijos, las caras que te ponen muchas veces no te hacen sentir en paz, créeme. Ya veremos. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué reto, cambio o proceso en tu vida es el que más te ha costado superar? Tú sabes que el renunciar a CNN, una decisión que me tomó casi 2 años tomarla, 6 meses comunicarla, que me quitó el sueño, que yo sabía que estaba tomando la decisión correcta porque era escuchar a mi corazón y renunciar al ego. Igual, pero da miedo. Pero dio mucho miedo. Claro. Pero fue un proceso de duelo mucho más largo que el que yo anticipé. Eso Fíjate, pasa. salir de Cuba a mí me provocó un duelo. Claro, lo es. Pero yo creo que salí más fácil de ese duelo que del duelo de renunciar a CNN, porque siempre me pregunté cómo lo pude haber hecho mejor. Porque como sé que dejé una estela de fricción, resentimientos y hasta abandono en la audiencia, siempre me quedó eso de cómo lo pude haber hecho mejor. Claro. Entonces, son decisiones que uno toma en la vida que tienen consecuencias. Todo lo que uno hace y dice tiene Y consecuencias. todo lo buenas que o uno malas, hace y pero dice. Entonces, sí. yo te diría que ese me costó. Me costó mucho. Mi ego me latigó mucho de no lo hiciste de la forma correcta, te precipitaste, hiciste daño a otros inadvertidamente. Entonces yo tuve que perdonar y perdonarme. Claro. Y ya ahora estoy en paz con el proceso, pero han pasado 9 años. Es un proceso. Y además hasta pensé que me había quedado desempleado. Una cosa estúpida porque yo tenía más trabajo Que nunca. que nunca. Claro. O es sea, una y no locura. paraba Yo de recuerdo, viajar y yo de recuerdo todo. que tú viajabas y viajabas Pero constantemente. la sensación es, dejé mi trabajo, me quedé sin trabajo. Es un cambio de mentalidad. Acuérdate, cuando uno es asalariado y está acostumbrado a recibir cheques y de momento te conviertes tú en quien los firmas sin ya recibir ninguno firmado, Sí. Que constante, sino de dependes clientes. de ti nada más. Fue un cambio brusco, fue como un cataclismo Sí. en mi estilo de vida y mi mentalidad. Pero gracias a esa decisión valiente, hoy estoy donde Mira estoy. todo lo que has logrado. Claro. Claro, impresionante. Tercera pregunta. A ver, En el último año, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje? En un año, en el último mira, año. en el último año mi mayor aprendizaje fue soltar las riendas desde mi cabeza y confiar realmente en que si yo creía en Dios, tenía que poner a Dios primero como CEO y despegarme de un cómo o de un quién llega. Y yo hice un proceso profundo el último año porque sabía que estaba en un plató. Y a mí no me gusta sentirme en un plató. Yo soy un ser demasiado... amo la evolución, amo la reinvención. Yo no me puedo permitir el lujo de comprar un nuevo iPhone si yo no soy un nuevo yo. Que siente, que se premia con el iPhone porque creció y se reinventó. Ok. Pero hay gente que se compra los nuevos teléfonos, pero siguen siendo los mismos avatares Exactamente, de hace que son- 15 años. Ajá. Yo ese lujo no me lo doy, María Alejandra. Entonces, el año pasado yo hice un proceso profundo de meditación pidiéndole a Dios que me pusiera
nuevos elementos, luces y personas para un salto cuántico. Y llegaron las personas, llegaron los mentores. Entonces, yo creo que ese fue mi mayor desafío y despertar Totalmente, el año pasado. Claro. Y ahora estoy como montado positivamente en esteroides, no en los negativos. No en los negativos, en esteroides, pero espiritual, ¿ves? Espiritual. Buenos, esteroides de Dios, del Espíritu Santo. Me encanta eso, me encanta. Porque no hago ni ayahuasca, no condeno a quien lo haga, me parece fantástico. Pero yo no lo hago, yo no hago ayahuasca, yo no hago peyote, yo no hago sapitos. Estoy por someterme a probar las microdosis de hongos, porque lo he investigado tanto, y me he leído tantos libros ya y tantos documentales de expertos, de científicos. Y tengo una amiga. ¿De los beneficios que puede tener? De los beneficios. Sí, he leído también parte de los beneficios. Entonces, además son microdosis, no son nada de que te va a hacer a ti alucinaciones. No. Exacto. Son microdosis. Después te cuento. Exacto. Pero es lo único a lo que ya estoy convencido. Nada más porque yo cuido demasiado mi neuroquímica cerebral. Qué bueno. Viniendo de una genética que es un campo minado. Que haya pasado de todo entre mis ancestros, ¿verdad? Entonces, pero eso sí quiero hacerlo con la supervisión de un experto que sepa guiarte. Lógico. Que realmente es una curiosidad porque no lo necesito. Yo logro el éxtasis con respiración, con meditación. Tú has venido aquí a los eventos y has visto lo que pasa. Tienes entonces, aplicación también para meditar, etcétera. Sí. ¿Qué te da miedo? Esa es la cuarta, ¿no? Esta es la cuarta. Oh, ya estamos casi llegando a la quinta. Puedo seguir preguntando. Pero va a haber un segundo episodio. O un tercero. O un cuarto. Exacto. ¿Qué me da miedo? Sí. Me sigue dando miedo perder el control de mi mente, la sanidad mental. Y no quiero que ese miedo se vaya de mí. Porque como es un miedo que ya está tan dócil, tan débil, no está alimentado, no me paraliza, pero sí es un bonito recordatorio de decir, no te creas que ya puedes darte el lujo de no hacer el trabajo diario, de meditar, de salir al jardín, de caminar, de escuchar música que te eleve y dejar fuera de tu playlist a Bad Bunny. Totalmente fuera. Ni siquiera con debí tomar más fotos. No, yo no. La verdad que no. Yo celebro su éxito y me encanta que sea latino y que le vaya bien, pero yo trabajo demasiado mi vibración para... No. Sí. No, yo amé a Farruko. ¿Ves? Cuando Pepas, una letra tan autodestructiva, de Pepas y agua para la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca, una canción tan pegajosa, de una melodía tan extraordinaria, y que cantara todo ese desastre, invitando a la gente a drogarse y a vivir en pastillas. Pero mira cómo cambió después. Por eso, alabé eso. Ese cambio, esa toma de conciencia, ese despertar de decir, wow, yo no puedo hacer plata mandando a la gente a autodestruirse. Sin embargo, por ejemplo, ojo, yo no soy fanática tampoco de Bad Bunny, pero me parece que este último trabajo que hizo y en la manera también como lo presenta y cómo rinde honor a su isla, a Puerto Rico, y cómo ha buscado exaltarla en medio de todo este mundo convulsionado. Bueno, escúchalo. Que vivimos. Vamos a hacer algo. Escucha todo el disco nuevo de Bad Bunny. Yo confío. ¿No lo has escuchado? Todo, solamente parte, no todo, quiero decir. Por eso digo, vamos a hacer algo. Tú escucha el disco. Okay. Yo confío y amo tanto tu criterio que si tú me dices, Ismael, escúchate ese nuevo trabajo de Bad Bunny que es diferente vibración, yo lo escucharía. No sé porque inclusive escuché una entrevista a un profesor de una universidad muy famosa que lo ayudó. Bad Bunny lo llamó para justamente poder hacer este tributo a Puerto Rico. Me encanta. Entonces, cuando... A pesar de todo lo que ha hecho y esas letras que hemos escuchado también de Bad Bunny, logra unas que otras canciones que son las que he escuchado, que toque esa fibra que conecta y exalta su tierra, su país. Todo el mundo tiene derecho a no ser juzgado por una única obra. Totalmente. Sino a cambiar y a evolucionar. Somos seres en evolución. Claro. Además, ¿cuántas cosas no digo yo que a lo mejor son desacertadas o no fueron un acierto? Y yo no quiero que me juzguen por una frase o un día de mi vida, sino que tengan el contexto. Y de eso se trata. Entonces, ojalá, yo quisiera. Bad Bunny me ayudó, por ejemplo, para decirle algo a mi hija. A mi hija no le gusta tomar fotos. ¿De verdad? No le gusta tomar fotos. Mira, por algo yo decía que Bad Bunny tenía que entrar en esta conversación. Pero fíjate, ella publicó un video muy bonito con fotos de su papá, diciendo con esa canción, debí tomar más fotos de cuando te tuve, debí. Y fue muy bonito. A mí, por supuesto, se me aguó el guarapo. Muchos de los que lo vieron también porque me pareció muy bonito. Entonces, cuando yo vi eso, le escribí, por supuesto, a Miranda y me dice, ¿por qué me lo mandas? Porque yo le mandé el video que ella misma había publicado. Le digo, ¿por qué estás viendo? Porque hay que tomar más fotos. Porque te recuerda esos momentos bonitos. Bad Bunny, si por lo menos le has servido tú
A Miranda y a María Alejandra, Sí. para un momento tan bonito, bueno, ¿Ves? pues Entonces hay ciertas hay algo de cosas. luz que has enviado al Ay, mundo. Yo no lo había ajá. descubierto hasta hoy, ¿eh? Ojo. Fíjate, por eso te No digo, lo había ciertas descubierto hasta hoy que Bad Bunny, con algo que haya hecho, haya aportado luz al Pero mundo. por eso te digo, entonces, Entonces, hay ciertas cosas. ahora quiero hasta entrevistar a y Bad Bunny. no soy fanática, pero Mira. fíjate, a lo mejor puedes descubrir muchas cosas allí. Claro, porque detrás de una obra de alguien, a mí Larry King me enseñó a que cuando uno quiere entrevistar, uno debe preguntarle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y a lo mejor hay un por qué que uno no entiende, Exactamente. pero que la persona puede explicar desde su visión del mundo. Ahora, lo que yo sí te digo es, hablando muy en serio, yo cuido demasiado lo que pongo en mis oídos. Claro, y así debe ser. Yo Y también. por dos Ojo, o yo tres no lo- es lo que te canciones que he digo. oído de Bad Bunny que no me han gustado y me parecen horribles en vibración, yo dije, Claro. acá no entra. Claro. Porque yo tengo que escuchar mantras, cantos gregorianos, música que alabe Lo el que espíritu aporte, que realmente y cosas aporte. que eleven Sí. mi vibración Sí, para sí, permitirme sí, sí. que se escurra algo Sí. que después que yo vaya para acá, me tire. La realidad es que por eso hay tanta gente que vive en el rebaño. Eso también es cierto. Disculpa, por eso hay tanta gente que vive en el rebaño, porque el rebaño prefiere el engaño. Abrir los ojos, mirarse al espejo y decir qué necesito de verdad cambiar en mí y trabajar en mí para tener la vida que deseo. Y lo seguimos viendo día a día, lamentablemente, y como comenzamos este podcast, hay mucha gente que no ha aprendido absolutamente nada. Claro. Y lo estamos viendo lamentablemente en el día a día y lo estamos viendo en las noticias. Pero quiero hacerte la última pregunta. Ay, Dios que te mío, puedo falta hacer una muchas pregunta. Ya más, yo te iba a Dios despedir, mío. María Alejandra. Pero no, ya va, rápido, pues te la va rápido. Dale. ¿Qué es lo mejor y qué es lo bueno y lo no tan bueno de vivir en pareja? Óyeme, pero tú tenías como una espada así que fuácata. Tengo más, lo que pasa es que no me vas a dar Ay, tiempo para Dios hacerlo. mío. Te contesto con toda honestidad. Lo mejor de vivir en pareja es uno hacer un proyecto en común y tú saber que tu vida está compartida y complementada con alguien. Eso es verdad, bonito. Eso para mí... Y no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene y yo llevo 15 años. Entonces, de verdad que para mí es un récord histórico que ni yo mismo anticipé que lo lograría. Qué bonito. Porque mis parejas anteriores no pasaban de los 3 años. Era como un karma que yo a los 3 años Ya, decía, listo. ya, esto me aburrió y la verdad voy a otra cosa. Yo soy muy autónomo, soy muy independiente. Yo también soy Además, así. exijo mucho evolución en las parejas. Evolución. Y la mayoría no está dispuesto a hacerlo. Y yo no puedo firmarle a nadie un papel que diga hasta que la muerte nos separe, porque me parece una sentencia de muerte de que a uno va a la cárcel y el otro al cementerio. Pero honestamente el papel no hace la diferencia. No, yo no he firmado el papel, pero No, hay pero un por eso es que no compromiso. lo hace igual, Pero lo que te entonces, quiero pero decir sí. es que a mí me gusta que la pareja sea una incubadora de crecimiento Claro. y no un freno de mano. Que uno de los dos cuento. frene al otro. Yo no puedo con eso. Además, tampoco creo en lo de la media naranja, discúlpame. Sí, no. Tú eres una papaya completa. Ajá. ¿Se entiende lo que es una papaya, no? Sí, claro. Y yo un banano completo. Exactamente. Así mismo. Y tú y yo, si nos metemos en una licuadora, hacemos un smoothie. Pero y además delicioso. Y delicioso. Pero imagínate eso, que nosotros los latinos tenemos ese drama de que mi media naranja o mi media mitad. No, señor, si usted no está completa, además, ponte en la naturaleza, a ver, en este 100%. jardín, camina, a ver si tú encuentras una media guayaba, No la hay. o una media papaya, o un medio limón. banano. No, señor. Toda fruta nace completa. Así mismo. Y así somos nosotros Y también, así somos tenemos que nosotros. entenderlo. Te contesté la primera parte de lo positivo. Ajá. Lo que no está El desafío para mí es que a veces yo siento que como nos enseñaron mal a amar, siento a veces culpa de exigir mis tiempos en soledad. Y yo necesito tiempo solo. Yo necesito mis tiempos. Eso es sano, eso es saludable. Es demasiado sano, pero no todo el mundo lo entiende. 100%. Porque fíjate, amar es la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es. Pero a nosotros nos enseñaron al revés. Nos enseñaron que amar es poseer. Y que tienes que estar ahí todo el tiempo para demostrarle a la persona que no puedes vivir sin él. No, sin ella. No, yo necesito vivir con mis espacios de tranquilidad y soledad. Entonces, disfruto mucho la compañía y disfruto mucho mi compañía. Claro, sí. Y la verdad, Estás a gusto en tu soledad. yo me llevo por muy bien momentos. conmigo mismo. Qué maravilla. Y Hay eso gente es que muy no saludable. se lleva bien consigo Sí. misma. Entonces, claro, necesitan joderle la vida a otro Exacto, y ser tóxico. y ser tóxicos.
Nosotros Creo no que te somos respondí tóxicos. honestamente todo, ¿verdad, No, Mariale? y hay mucho más que hablar, pero será para la próxima. Muy bien, María Alejandra Requena, compren ustedes, si es que ya no lo han leído, su libro Elijo Ser Feliz, está en Amazon, ¿verdad? En Amazon, sí, ya pronto en inglés, por cierto. ¡Wow! Sí. We speak English. Yes. Me gusta, me encanta Sí, sí, eso. sí. Redes sociales. Requena Oficial en Instagram, me pueden buscar también el canal de YouTube Mariale Requena Oficial, igual en todas las redes sociales en realidad están así, pero siempre estamos en contacto, estamos creando ahora también ya mi página web pronto como una comunidad, así que bueno, muchos proyectos, muchas cosas buenas viniendo por Qué ahí lindo. Siempre es un deleite tenerte, conversar contigo, Ay, Mariale. igual. Eres como un lucero. también. Que esparce luz, gracia y buena vibra Pero para el mundo. tengo que decir, gracias de verdad, corazón, pero tengo que decir que en un principio me asusté cuando me dijiste que ibas a hacer muchas preguntas incisivas. Que Te hice algunas. Por lo menos logré saber algo que yo no sabía de ti, fíjate. Que lo de los stickers. Los stickers gráficos XXX que tiene en su teléfono. No, pero es que, ojo, es que les voy a decir algo. Yo sé que Ismael cuando quiere puede hacer esas preguntas y además tiene la capacidad que saca las respuestas así, porque en la primera cena donde conociste a Luciano, Ay, por cierto, sí. nos hizo unas preguntas y nosotros íbamos contando todo que nunca habíamos dicho a nadie. Es verdad, pero ahí no había cámaras. Ahí no Eso había fue una cámara. conversación entre Por amigos, eso entonces me preocupó en un principio cuando lo dijiste que yo de Ay, no quería Dios preguntar a mío. Ismael y quería contestar yo, pero no. no te preocupes que habrán más preguntas más fuertes en la segunda parte. Igual de mí para ti. Es más, ¿te gustó este episodio con Mariale? Bueno, si tú me pones quiero más de Mariale, quiero más de Mariale, quiero más de Mariale, yo hago un segundo episodio con ella, así, en un abrir y cerrar de ojos, ¿ok? Hay que hacerlo. Quiero hay que más hacerlo. de Mariale. Y así sé que llegaste al final de la conversación. Porque sé que te quedaste hasta el final. Gracias por tus comentarios. Ponme reviews ahí en las plataformas de audio. El canal de YouTube, Ismael Cala, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Todos los días estamos subiendo contenido gratuito que aporta valor y te puedes suscribir a nuestra comunidad de pago, donde hay servicio exclusivo para nuestros miembros en YouTube. Descárgate el app de meditaciones, Bamboo Mind. ¿Y qué más tengo que promover? Bueno, cualquier cosa. Visita ismaelcala.com ismaelcala.com, en y la ahí te página web enteras de tienes todo. todo lo demás. Dios es amor. Hágase el milagro. Nos vemos en el próximo episodio de The Abundance Revolution, que a continuación te dejo con el anticipo de nuestro siguiente invitado, invitada. Ahí está. Un trabajo profundo entendiendo la riqueza como un concepto de manifestaciones donde el dinero es solo una de ellas. Ojo con la dopamina, es muy peligrosa, es una trampa en la que yo caí. O sea, que en 4 colegios tú fuiste expulsado. Cuando los demás disfrutan, tú estás trabajando. Para mí la muerte no es un castigo. Yo aprendí a amar la muerte. Porque yo no era feliz. Yo no era feliz. ¿Cuándo uno sabe que tiene adicción al sexo? Solo para saber si yo lo he experimentado. ¿Te arrepientes de algo? La fórmula del éxito, lo que hace a Jordi sentirse un éxito. Me apasionan las personas, me apasiona la vida, me apasiona el amor, me apasionan las historias, escuchar como a ti. O sea, exactamente lo mismo. O sea, tú mismo te estás, pero inoculando tanta duda. La palabra intentar es Total, autosabotaje. total. Confundir placer con felicidad nos hace muy desgraciados. ¿Cuál Sí, sería una pregunta que tú nunca harías y que por primera vez vas a hacer? el poder de las palabras es tan importante porque las palabras tienen la capacidad de destruir o de sanar. Yo no voy a expresar tan públicamente mi insatisfacción con esta farsa. Pasa lo mismo con los libros. Cuando te llegan es porque es ese momento. Cuando los lees, te transforman. The Abundance Revolution con Ismael Cala. Continúa.